Saluda a nuestra audiencia. Hoy estamos con el profe John Mario Bueno. Mi nombre es Ingrid Yanea Escanio Rodríguez y haremos un podcast acerca de cómo vemos los derechos humanos en la educación en Colombia. Mi profe John, la educación en Colombia es un derecho fundamental para construir una sociedad justa, equitativa, íntegra en derechos humanos. Entonces, la primera pregunta, mi profe, desde el concepto de política educativa, los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser esas políticas educativas a implementarse? Bueno, mi profe Ingrid, muchas gracias por la invitación. Para responderte la pregunta hay que saber qué son las políticas educativas, porque según María Isabel Valencia, ella nos dice que las políticas educativas son esas acciones que hace el Estado junto con la sociedad para regular el sistema educativo para unos fines específicos, ¿cierto? Y estos pilares fundamentales está la pertinencia, la equidad, la justicia, entre otros. Resolviéndote ya la pregunta, mi profe, ¿cuáles deben ser esas políticas? Pues las políticas serían, uno, la parte de la educación crítica y reflexiva. Dos, ser inclusiva y diversa. Tres, hay que tener en cuenta esa formación docente, que es muy importante, sí señora. La otra sería el currículo, que tiene que ser inclusivo, que es muy importante. Y la última, la participación estudiantil, que ellos pues obviamente hacen una participación en derechos humanos y ya la parte crítica. Y creería yo, mi profe, que es importante que se aplique y se ponga en ejecución esta formación en derechos humanos. Listo, mi profe. Profe, ¿qué relación hay entre derechos humanos y educación? Bueno, esos dos conceptos están estrechamente relacionados entre sí. Por un lado está el artículo 26 que pues, nos habla universalmente de ese derecho de la educación y en el artículo 28 sobre los derechos del niño. Profe, le pregunto porque leí en el artículo de Pinilla que me habla acerca de la promoción de la dignidad humana, me habla de la conciencia y la reflexión, del empoderamiento, de la transformación social, del desarrollo de habilidades. Entonces entendemos por esta que la relación entre derechos humanos y educación es una relación muy estrecha que se lleva desde las instituciones educativas. Sí, claro que sí, esos dos conceptos están ligados. ¿Por qué? Porque por medio de eso se proporciona unos conocimientos, una comprensión a esos derechos humanos en la educación para que las personas puedan exigir y defender esos derechos que tienen. ¿Listo? La educación también debe desarrollar esa defensa y esa promoción de los derechos humanos. ¿Cómo abordamos la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas? Bueno, particularmente acá en Colombia, la enseñanza en los derechos humanos ha sido muy lenta. Aunque la Constitución de 1991, con propuestas y programas, con estas políticas públicas en la educación, se ha intentado tocar esos temas y se ha trabajado esos principios. Con lo de la política pública. Sí, claro, con la política pública. También está la Ley General de la Educación, que es muy importante, con su artículo cuarto, 5, 11, 3 y 14, que esos artículos pues obviamente incluyen esa formación de la enseñanza de los derechos humanos por medio de unas asignaturas. ¿Usted sabe cuáles son? Sí, profe, pues yo tengo entendido que filosofía, ciencias sociales, ética, religión, esas serían unas historia, unas asignaturas que nos conllevan a unos contenidos curriculares que nos manda el Ministerio Claro de que sí, Educación. claro que sí. Esos contenidos son muy importantes porque ellos exponen toda la parte de los derechos humanos. Es muy lento ese proceso de enseñanza, pero pues vamos poco a poco acá en Colombia y se ve el proceso. Aunque sí hace falta todavía mucha práctica de estos derechos humanos, ya que Colombia es uno de los países con más vulneración de derechos humanos. Estamos entre los 30 países más vulnerados de derechos humanos, mi profe. Tiene mucha razón.
¿Cuáles son los principales problemas de la educación, profe? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Los principales problemas de la educación, yo creería, y también leyendo unos artículos de Pinilla, unos libros, nos dicen la parte de la descolonización del currículo. Eso tiene que ver que hay que revisar y transformar ese currículo a esas necesidades de esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay múltiples opresiones y muchas discriminaciones a los estudiantes. También hay que tener en cuenta que la educación bancaria versus esa educación liberadora. La educación bancaria solamente transmite los conocimientos, más no se enfatiza en esa pedagogía crítica de esos estudiantes, ¿cierto? Y como estamos hablando en todo el podcast, en los derechos humanos, esa pedagogía crítica en los derechos humanos. También la falta de contextualización, en el cual pues falta más la parte de la educación en esos derechos humanos. Para esos problemas puede ser la falta de convivencia estudiantil, la falta de esa comunicación entre la sociedad y la institución educativa, y para eso se utiliza esa pedagogía social para poder, entre comillas, solucionar esos problemas. Listo, mi profe John, tenemos nuestra última pregunta para concluir. ¿Cómo gestionaríamos los retos presentados en las lecturas de Marisabel, en las lecturas de Pinilla, para la educación en derechos humanos en Colombia, la luz de las pedagogías críticas? ¿Qué nos puede contextualizar usted acerca de este tema? Ya que pues entendí acerca de la educación en derechos humanos, el análisis crítico que debemos hacer con nuestra sociedad, con nuestros estudiantes, con los políticos. También nos hablaron mucho del currículo, nos hablaron mucho acerca de la educación bancaria, la educación de la realidad, de la pedagogía crítica y reflexiva. ¿Qué más nos puede usted decir acerca de este reto? ¿Cómo gestionaríamos? Bueno, pero pues la verdad, primero que todo hay que tener como unas iniciativas para un cambio social. Ese cambio social debe construir una cultura diferente en los derechos humanos. ¿Con qué? Con un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque debemos tener como una actividad liberadora para apoyar esos procesos. Nosotros como docentes, obviamente en la parte educativa con los estudiantes, y debemos también pensar en esas diferencias sociales que hay en todo Colombia. Ejemplo, en Bogotá no es lo mismo, no es el mismo contexto social que hay en una vereda como nosotros estamos en el municipio de Arauca, en el departamento que es zona roja. Es muy diferente ese contexto social. Entonces hay que tener en cuenta y hay que empezar hay que trabajar en esa liberación de recordar de esas relaciones con las comunidades y con los centros poblados que estamos. Profe, concluyo, a pesar de que en Colombia la educación es gratuita, de que es una ley, de que los derechos humanos son un conjunto de leyes, vemos muchas falencias, ¿cierto?, en nuestro país. Conozco casos de jóvenes que para poder terminar sus estudios deben de acceder a hacer cosas, un ejemplo, irse a prestar servicio a alguna entidad para poder terminar sus estudios, porque a pesar de que es gratuito, no es gratuito porque no hay universidades en todos los municipios, no hay universidades de todo, y así estamos acerca de la educación, o sea, hay cierta vulnerabilidad de nuestros derechos. Pues la verdad, mi profe, en cierta parte, la Constitución Política de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, ellos hacen pues el debido proceso, pero pues
estamos enfocados en la parte analítica, más no en la parte constructiva social. Hay que hacer un cambio en ese pensamiento, hay que pensar más críticamente en esta situación, en estas problemáticas, los derechos humanos que existen en todo Colombia. Bueno, así concluimos nuestro podcast. Muchas gracias a mi profe John. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Bueno.